Buenas tardes, me llamo Pedro Hughes, soy misionero de la Sociedad de San Columbano. Llevo muchos años trabajando en América Latina, sobre todo en el Perú, y al servicio de la Iglesia en América Latina y sobre todo a los sectores populares, los pobres, los marginados, los preferidos de Dios. Yo estoy trabajando en el proceso de la preparación de este sínodo de la Iglesia Católica que el Papa Francisco ha lanzado desde hace casi 2 años en su visita aquí a América Latina, concretamente en la ciudad de Puerto Maldonado, en la Amazonía peruana. Nos preguntamos por qué el Papa convoca un sínodo sobre este lugar geográfico específico, concreto, que es la Amazonía. Es que, como el mismo Papa ha dicho varias veces, sobre todo en su encíclica, la Laudato Si', su gran tema de todo su pontificado, de todo su magisterio hasta ahora, es el cuidado de la casa común, lo que está en el centro de la preocupación, de la espiritualidad y de la manera de proclamar el Evangelio en estos años, en la mentalidad del Papa, es el peligro que hay sobre la tierra por la misma vida. Se preocupa cada vez más sobre las posibilidades de tener vida aquí en el planeta Tierra por tantas amenazas que existen hoy en día, sobre todo la amenaza ecológica, ambiental, debido al calentamiento global. Ahora, como dice Greta Thunberg, ya no hablamos solamente de la crisis ecológica o la crisis climática, sino que ella prefiere decirlo emergencia climática. Dentro de esta perspectiva grande del Papa y del movimiento climático se ubica este sínodo sobre la Amazonía. Precisamente el Papa, cuando pocos meses después de su elección, hace 6 años atrás, en su primera visita a América Latina, de regreso, en una reunión con los obispos en el Brasil, su primer tema fue su preocupación por la Amazonía. Decía en aquella reunión que ya 20% del territorio amazónico ya estaba perdido. ¿Ya? 20% de la Amazonía es mucho. Y si es que se sigue destrozando el bosque tropical de la misma manera, se va a incrementar este porcentaje cada vez más. Y esto es muy preocupante por lo que está sucediendo y los efectos que va a tener. En primer lugar, se trata de un lugar muy importante que es la casa para los pueblos amazónicos que viven en ello. Son casi 400 pueblos nativos originarios que viven en esta región amazónica desde hace cientos y miles de años, ¿ya? Y ellos, cada uno por su cuenta, han desarrollado una cultura, una manera de vivir en una relación armónica, respetuosa con el ambiente. Quiere decir de que el concepto de vida, desde su propia cultura, cosmovisión, es que la vida se integra con el territorio,
No existe una separación entre ambos elementos. No es posible, por lo tanto, separar la vida humana de la vida del bosque, de los árboles, del aire, de los ríos, de los animales y de las plantas. Se trata de un solo conjunto de vida integrada que está siendo amenazada y destrozada. Y esto no ocurre por accidente ni por casualidad, sino porque en las últimas décadas se está realizando en el territorio amazónico una inversión gigantesca, capital, en la exploración y en la explotación de los tremendos riquezas y recursos naturales de la zona. Por ejemplo, la Amazonía disfruta mucho del petróleo y de los yacimientos petroleros. La zona más importante en este sentido es la parte peruana de la Amazonía. También el gran tema es la minería, o sea, hay gran parte de la Amazonía que ya está concesionada a las corporaciones mineras muy poderosas. Y junto con esto también está la expansión de la frontera agrícola. Quiere decir, en la medida que se está talando y cortando los árboles, se trata de aumentar, digamos, el espacio para la producción de monocultivos tipo soya, caña de azúcar, aceite de palmera. Son cosas que están en manos de muy pocos negocios gigantescos y su razón de ser es la exportación y la ganancia muy grande a estos productos agrícolas que no responden al consumo humano, sino más bien a la exportación masiva a diferentes partes del mundo. Entonces, la Amazonía, por lo tanto, es víctima de mucho atropello, de mucho saqueo, de mucho abuso y de mucha violencia. Es una zona en donde la gente se está perdiendo su vida en el esfuerzo de mantener sus propias tierras. La gente se pregunta, ¿a dónde iremos?